Elegido, el silencio que mantuviste nunca fue una señal de derrota. Fue la calma antes de un golpe divino. Mientras ellos se sentaban con arrogancia en su propia oscuridad, creyendo que habían escapado de las consecuencias de sus mentiras, la verdad se estaba pudriendo lentamente bajo sus pies. El momento de rendir cuentas ha llegado porque tus palabras regresaron y los hirieron profundamente. Han hecho el ridículo frente a las mismas personas a las que intentaron engañar. No comenzó con una confrontación dramática. Nunca lo hace con personas así. Comenzó con una sensación, una silenciosa, del tipo que vive justo debajo de tu capacidad para explicarla completamente. Algo en una conversación no encajó. Una energía cambió en el momento en que llegaste a algún lugar. La respuesta de alguien fue apenas demasiado casual, demasiado ensayada, demasiado preparada para un momento que no debería haber requerido preparación. Lo notaste. Esa es la cuestión contigo. Notaste no porque seas paranoico, sino porque eres preciso. Tu percepción fue construida exactamente para este tipo de situación. Eres el tipo de persona que lee una pausa de la misma manera en que otros leen una oración. Sabes, no sospechas, no te preguntas, sino que sabes cuando algo debajo de la superficie se está moviendo. Así que cuando las señales comenzaron a llegar, no entraste en pánico. Observaste. Guardaste las cosas con la paciencia silenciosa de alguien que entiende que la claridad recompensa a quienes no se apresuran. Observaste cómo ciertas personas te preguntaban cómo estabas, no porque les importara la respuesta, sino porque estaban revisando el instrumento para ver qué registraba. Notaste quienes parecían saber cosas que no tenían ninguna razón legítima para saber. Notaste cómo algunas personas se sobresaltaban apenas cuando decías algo específico y luego se recuperaban un poco demasiado rápido, como alguien recordando mantener una expresión neutral. Y entonces comenzaste a hacer lo que más temían. Empezaste a conectar. No de forma dramática, no obsesivamente, sino de manera constante. Observaste un evento y luego otra conversación. Un comentario fuera de contexto de alguien que no tenía nada que ver con la situación, y el silencio de alguien que nunca solía quedarse callado. Y comenzaste a ver surgir una forma, no una colección aleatoria de momentos incómodos, sino un patrón con un centro y una fuente. Encontraste la conexión. Todo lo relacionado con ella se volvió visible. Y en algún lugar, al otro lado de ese descubrimiento, alguien sintió el cambio. Mientras tú te ocupabas de tus asuntos, construyendo lo que estabas construyendo, presentándote como eres cada día, alguien ya había decidido que eras un problema que debía ser manejado. Enfrentarte directamente habría significado enfrentarse a tu verdad directamente. Y tu verdad es afilada. Siempre lo ha sido. Cualquiera que haya estado en el lado equivocado de tu claridad sabe exactamente cómo se siente eso. Así que, en lugar de enfrentarte, esa persona construyó una estructura silenciosa a tu alrededor, un sistema diseñado para lograr una cosa específica, asegurarse de que, cuando tu verdad finalmente saliera a la luz, nadie a tu alrededor estuviera en posición de recibirla. Comenzó con tu reputación, no con hechos, sino con interpretaciones. Nadie dijo directamente que mentías. Dijeron que eras el tipo de persona que podría hacerlo. Nadie dijo que estabas equivocado. Dijeron que eras el tipo de persona que a veces malinterpretaba las cosas. No hubo acusaciones directas, solo semillas, pequeñas, constantes, estratégicas, plantadas en la mente de las personas a tu alrededor. Personas que confiaban en la fuente. Personas que luego comenzaron a mirarte un poco diferente, sin poder explicar por qué, sin poder señalar nada específico, porque nunca se dijo nada específico. Todo era atmósfera. Todo era tono. Era la acumulación lenta de una sugerencia bien colocada repitiéndose con el tiempo. Y esta operación no se ejecutó sola. Entiende esto, elegido. Nunca fue un acto en solitario.
Hubo un arquitecto principal, el diseñador de todo. Y luego estaban las personas que fueron reclutadas. Algunas sabían exactamente en qué estaban participando. Otras solo recibieron la información suficiente para desempeñar su papel asignado sin hacer demasiadas preguntas. Y luego estaban los portadores estratégicos de chismes, aquellos que se sentaban directamente frente a ti, fingiendo ser solidarios y neutrales, preguntando cómo estabas mientras discretamente transmitían todo lo que decías a la fuente y dejaban caer la suficiente confusión fabricada en tu mundo para mantenerte dudando de tus propios instintos. ¿Conoces esa sensación? Alguien te hace una pregunta y algo en ella es demasiado específico, demasiado cargado. Se siente como si la respuesta ya fuera conocida y lo que realmente se está midiendo es qué versión das. Terminabas ciertas conversaciones sintiéndote más desorientado que cuando comenzaron. Eso es una operación diseñada. Y la persona que la diseñó tenía miedo de exactamente una cosa, tu boca, tu claridad, tu capacidad de nombrar con precisión lo que ves. Porque entendieron antes de que tú lo entendieras por completo que, si alguna vez armabas una imagen lo suficientemente clara y la ponías en palabras que otras personas pudieran seguir, las consecuencias para todo lo que estaban protegiendo serían catastróficas. Si este mensaje se alinea con tu propósito, impulsa este vídeo para que otros elegidos puedan encontrar su confirmación. Así que toda la estrategia fue construida alrededor de neutralizar tus palabras antes de que pudieran impactar. Hacer que tu precisión sonara como obsesión, hacer que tu percepción sonara como ruido. Pero aquí está lo que ningún diseño puede anular, tus palabras no necesitan una audiencia para ser verdad. Y la verdad, con el tiempo suficiente, siempre crea su propia audiencia. Cada palabra que dijiste en esa niebla ahora está saliendo a la superficie con evidencia adjunta. Todo lo que fue descartado ahora está siendo confirmado de la manera más innegable posible. Y la persona que construyó toda una campaña para desacreditar tu voz, esa voz es la que nadie está escuchando en este momento. Esa es la poesía específica y exquisita de lo que está ocurriendo. Tus palabras los golpearon directamente en la fuente de toda su estrategia. Cada día que retrasas la verdad misma se vuelve más pesada. Cada día que una mentira se sostiene, el peso de lo que está enterrado debajo se acumula. Y cuando una estructura depende de múltiples mentiras sosteniéndose simultáneamente, cada una dependiendo de que las otras no se rompan, no está sentado sobre una base sólida. Está sentado sobre un castillo de naipes en medio de una tormenta, fingiendo que el aire está quieto. Ganar tiempo era toda la estrategia. En cuanto sintieron que te estabas acercando, retrasar, distraer, confundir, tomar una cantidad irrazonable de tiempo para responder una pregunta simple. No por una agenda ocupada, sino porque ese tiempo era realmente necesario para coordinar una historia coherente con cada persona a la que ya se le había dado una versión diferente. Piensa en lo que esa coordinación realmente requiere. Piensa en cuántas conversaciones detrás de escena tienen que ocurrir antes de que una sola pregunta sea respondida. La alineación, la preparación, la cuidadosa decisión de quien recibe qué versión de los hechos. Eso no es alguien respondiendo a la vida tal como viene. Eso es alguien dirigiendo una operación completa. Y las operaciones de esa complejidad siempre dejan un rastro. No porque la persona que las dirige sea descuidada, sino porque la complejidad en sí misma crea evidencia. Cada persona involucrada en la coordinación se convirtió en un posible punto de ruptura. Cada versión distribuida de los hechos se convirtió en una responsabilidad. En el momento en que esas personas comenzaron a comparar lo que a cada una se le había dicho, la suposición que sostenía todo era que todos los que recibieron una pieza diferente de la historia permanecerían en su lugar y nunca terminarían en la misma conversación. Esa suposición fue el mayor error de cálculo de toda la operación. Porque la gente habla, siempre habla. Eventualmente, tú no estabas trabajando frenéticamente para exponer nada. Simplemente estabas continuando existiendo, hablando con claridad,
moviéndote con integridad, siendo consistente, y el contraste entre tu firmeza y su constante desesperación estaba construyendo un caso por sí solo. Cada vez que corrían a tapar una grieta, cada vez que la historia necesitaba otra voz reclutada, cada vez que una respuesta se retrasaba mucho más allá de cualquier explicación razonable. Estaban documentando su propia culpa en tiempo real sin ninguna ayuda de tu parte. La trampa siempre iba a cerrarse. Ellos simplemente siguieron haciéndola más grande. Elegidos, nunca esperaron esto. Y realmente no esperaban que siguiéramos hablando. ¿Lo has notado? Canales de elegidos desapareciendo. Vídeos eliminados. Voces borradas de la plataforma. Esta es la razón por la que la manipulación psicológica fue tan constante. La mayoría de las personas, cuando realmente están haciendo daño a alguien, tienen momentos en los que la incomodidad aflora, una vacilación, una grieta visible en la ejecución. No esta persona. Esta persona podía observar tu dolor, el dolor que causaron, el dolor que monitoreaban de cerca como una métrica de desempeño, y procesarlo como nada más que datos. ¿Está funcionando? ¿Esto sigue sirviendo a la estrategia? ¿Qué ajuste hay que hacer? Lo sentías cada vez. Sentías esa sutil sensación de que algo no estaba bien, esa experiencia particular de interactuar con una máscara en lugar de con una persona real, ese extraño cansancio inexplicable después de interacciones que, según cualquier medida externa, deberían haber sido completamente neutrales. No estabas imaginando nada de eso. Este colapso no fue un solo error. Fue una secuencia de decisiones en escalada, y cada una fue empeorada por la cualidad específica de ego que se negó a dejar de impulsarlas. El primer fallo fue la sobrecomplicación. Una mentira más simple es más difícil de detectar. Una operación más pequeña involucra a menos personas y, por lo tanto, menos puntos donde las cosas pueden romperse. Pero lo simple nunca fue una opción real aquí, porque el mismo ego que impulsó el hecho de señalarte desde el principio también exigía que la estrategia fuera sofisticada, que reflejara una autoimagen como maestro arquitecto de situaciones. Así que, en lugar de algo manejable, se construyó algo elaborado, y las cosas elaboradas siempre conllevan modos de fallo igualmente elaborados que sus creadores se niegan a ver con anticipación. El segundo fallo fue negarse a detenerse. Múltiples veces a lo largo de esta situación existieron puntos naturales de salida. Hubo momentos en los que retroceder habría sido la elección racional, en los que dejar que las cosas se asentaran habría protegido a todos los que aún estaban involucrados en la operación. En cambio, cada apertura se convirtió en una invitación a empujar más lejos. Cada oportunidad de cerrar discretamente se convirtió en una oportunidad de expandirse. El control ya no era una estrategia en ese punto. Era una compulsión. Y las compulsiones no se detienen cuando detenerse sería inteligente. Se detienen cuando llega el muro y no queda a dónde ir. El tercer fallo fue creer en su propia construcción. Este es el que selló el resultado. En cierto punto, la persona que dirigía la operación comenzó genuinamente a creer la versión de los hechos que había construido. Empezó a convencerse de que tú eras el problema, de que ellos eran los razonables y de que la historia eventualmente los validaría. Cuando crees completamente tu propia mentira, pierdes la capacidad de percibir que tan cerca está la verdad de salir a la superficie. Dejas de recibir señales de advertencia. Estás tan inmerso en la actuación que no puedes ver a la audiencia alejándose silenciosamente. Cuando finalmente surgió la evidencia concreta, no había un plan de contingencia porque nunca se preparó uno. Nunca se creyó necesario. Esa es la anatomía precisa de alguien que se deja en ridículo. No solo alguien que hizo mal, sino alguien que hizo mal, lo escaló, rechazó cada salida disponible, se convenció de su propia rectitud durante todo el proceso y luego experimentó un verdadero shock cuando llegaron las consecuencias. Ninguna cantidad de recursos puede absorber ese nivel de daño autoinfligido.
Esto ya no está contenido dentro de la situación original. Se ha extendido más allá del círculo interno. Está enviando una ola a través de comunidades, familias y redes. El tipo de ola que hace que la gente se quede en silencio a mitad de una frase. El tipo que cae en conversaciones compartidas y permanece allí sin respuesta durante un momento incómodo mientras todos intentan entender qué significa para su propia posición. El tipo que cambia qué versión de los hechos las personas están dispuestas a respaldar públicamente en adelante. Las personas están siendo confrontadas con información que no estaban preparadas para recibir sobre alguien que creían entender completamente. Y la ira particular que viene con esa realización no es simple. Incluye ira hacia el arquitecto, pero también incluye ira hacia ellos mismos por haber sido utilizados como instrumentos. Incluye ira por el tiempo y la energía que invirtieron. Y también incluye ira hacia la voz que eligieron no escuchar. La tuya, que les estaba diciendo la verdad todo el tiempo. El arquitecto ahora se encuentra en el centro de esa ira colectiva, sin ningún lugar al que redirigirla. Ya no se te puede culpar claramente porque has sido reivindicado. Las personas que ahora están cambiando de postura no pueden ser culpadas porque fueron utilizadas. Las circunstancias no pueden ser culpadas porque esto fue deliberado. Y ahora todos pueden verlo claramente. El único destinatario posible de todas esas consecuencias es la persona que diseñó cada pieza de esto. Y la rendición de cuentas es un territorio completamente nuevo para alguien que pasó toda su operación evitándola cuidadosamente. Están experimentando una versión de la realidad para la que nunca diseñaron una respuesta, porque la posibilidad de este resultado específico nunca les pareció real. Cuando una niebla tan densa finalmente se disipa, cuando una confusión fabricada que se ha mantenido deliberadamente sobre tu vida con tanta energía sostenida finalmente se aclara, las cosas que estaban siendo bloqueadas comienzan a moverse. Las oportunidades que estaban siendo desviadas silenciosamente a tu alrededor comienzan a encontrar el camino de regreso. Las conexiones que estaban siendo lentamente envenenadas antes de poder convertirse en lo que estaban destinadas a ser comienzan a sanar. El reconocimiento que estaba siendo desviado lejos de ti comienza a llegar donde siempre debió haber llegado. Y hay personas que han estado observando desde una distancia respetuosa. No los portadores de chismes, no los que transmitían información a la fuente, sino personas que percibieron algo genuinamente real en ti, algo hacia lo que no podían acercarse completamente mientras el ruido estaba en su punto más alto. Estas son personas que intuyeron que la versión de ti que circulaba en la narrativa fabricada no era la verdadera. Son personas atraídas específicamente por la cualidad de alguien que sigue avanzando con integridad incluso cuando todo el entorno trabaja en su contra. Esas personas ahora se están acercando. Sienten el cambio. Pueden ver la confirmación desplegarse. Y hay algo innegablemente magnético en un elegido que se mantiene firme dentro de su propia verdad demostrada. Eso es dominio. No del tipo ruidoso, sino del tipo permanente. El tipo que no puede deshacerse porque no está construido sobre circunstancias, sino sobre carácter, y el carácter no se mueve. Se dejaron completamente en ridículo. Cada estrategia que diseñaron, cada aliado que reclutaron, cada mentira que mantuvieron más allá de cualquier punto razonable, cada táctica de retraso, cada provocación pasivo-agresiva, cada actuación de inocencia, cada intento de reformular la situación, cada disculpa vacía que no respondía a nada, cada esfuerzo por poner a los observadores en tu contra, todo regresó como energía de boomerang. Y esta vez tenía un filo dentado, directo y profundo. Y tú ni siquiera tuviste que atacar. Simplemente seguiste diciendo la verdad. Y tu verdad hizo absolutamente todo el trabajo. Te llamaron teórico de la conspiración. Se rieron de ello. Lo convirtieron en una especie de etiqueta abreviada que usaban en cada conversación con cada persona que reclutaban, como si tu verdad fuera un chiste, como si tu claridad fuera una condición que necesitaba ser gestionada,
como si las conexiones que estabas haciendo fueran imaginarias en lugar de un mapa directo y preciso de todo lo que estaban tratando de proteger. Y ahora, cada persona a la que se le dio esa etiqueta tiene una cosa en una mano y la evidencia en la otra. La coincidencia es exacta. Todo lo que nombraste está saliendo a la superficie exactamente en la forma en que lo describiste. Y el silencio de las personas que se rieron más fuerte, ese silencio es el sonido de la rendición de cuentas. Es el sonido de cada persona que eligió una mentira en lugar de tu verdad, ahora enfrentando el peso completo de esa elección. Tus palabras tenían una fecha de retorno marcada desde el principio. Cuando hablabas con claridad en espacios que aún no estaban listos para recibir lo que decías, cuando la verdad parecía disolverse en el momento en que salía de tu boca, no se estaba disolviendo. Estaba construyéndose. Estaba acumulando peso y reuniendo evidencia. Estaba abriéndose camino hacia el registro permanente, hacia la memoria de todos los que la escucharon. Hacia los instintos de todos los que la descartaron, asentándose pacientemente en la conciencia de todos los que eligieron no creerla. Tus palabras fueron una inversión, y el retorno de esa inversión acaba de llegar. Todo lo que intentaron usar para enterrarte terminó enterrándolos a ellos. Así que enderézate, echa los hombros hacia atrás, observa todo lo que está ocurriendo y entiende que este siempre fue el destino. Desde el primer momento en que sentiste que algo no estaba bien. Desde el primer momento en que decidiste confiar en lo que sabías en lugar de en la niebla que fabricaron a tu alrededor. Desde el primer momento en que decidiste que tu verdad valía la pena sostenerla, incluso cuando nadie a tu alrededor estaba listo para sostenerla contigo. Ellos están desesperados. Tú estás firme. Ellos están confundidos. Tú estás claro. Ellos están viendo cómo todo se desmorona. Tú estás viendo cómo todo se confirma. La verdad salió a la luz. Y ahora toda la casa puede percibirlo. Lo dijiste desde el principio. Y desde este lado, no se siente como venganza. No se siente como agresión. Se siente como un dominio silencioso, firme, inquebrantable y completamente ganado que siempre fue tuyo. Elegido, el silencio que mantuviste nunca fue una señal de derrota. Fue la calma antes de un golpe divino. Mientras ellos se sentaban con arrogancia en su propia oscuridad, creyendo que habían escapado de las consecuencias de sus mentiras, la verdad se estaba pudriendo lentamente bajo sus pies. El momento de rendir cuentas ha llegado porque tus palabras regresaron y los hirieron profundamente. Han hecho el ridículo frente a las mismas personas a las que intentaron engañar. No comenzó con una confrontación dramática. Nunca lo hace con personas así. Comenzó con una sensación, una silenciosa, del tipo que vive justo debajo de tu capacidad para explicarla completamente. Algo en una conversación no encajó. Una energía cambió en el momento en que llegaste a algún lugar. La respuesta de alguien fue apenas demasiado casual, demasiado ensayada, demasiado preparada para un momento que no debería haber requerido preparación. Lo notaste. Esa es la cuestión contigo. Notaste no porque seas paranoico, sino porque eres preciso. Tu percepción fue construida exactamente para este tipo de situación. Eres el tipo de persona que lee una pausa de la misma manera en que otros leen una oración. Sabes, no sospechas, no te preguntas, sino que sabes cuando algo debajo de la superficie se está moviendo. Así que cuando las señales comenzaron a llegar, no entraste en pánico. Observaste. Guardaste las cosas con la paciencia silenciosa de alguien que entiende que la claridad recompensa a quienes no se apresuran. Observaste cómo ciertas personas te preguntaban cómo estabas, no porque les importara la respuesta, sino porque estaban revisando el instrumento para ver qué registraba. Notaste quienes parecían saber cosas que no tenían ninguna razón legítima para saber. Notaste cómo algunas personas se sobresaltaban apenas cuando decías algo específico y luego se recuperaban un poco demasiado rápido,
como alguien recordando mantener una expresión neutral. Y entonces comenzaste a hacer lo que más temían. Empezaste a conectar. No de forma dramática, no obsesivamente, sino de manera constante. Observaste un evento y luego otra conversación. Un comentario fuera de contexto de alguien que no tenía nada que ver con la situación, y el silencio de alguien que nunca solía quedarse callado. Y comenzaste a ver surgir una forma, no una colección aleatoria de momentos incómodos, sino un patrón con un centro y una fuente. Encontraste la conexión. Todo lo relacionado con ella se volvió visible. Y en algún lugar, al otro lado de ese descubrimiento, alguien sintió el cambio. Mientras tú te ocupabas de tus asuntos, construyendo lo que estabas construyendo, presentándote como eres cada día, alguien ya había decidido que eras un problema que debía ser manejado. Enfrentarte directamente habría significado enfrentarse a tu verdad directamente. Y tu verdad es afilada. Siempre lo ha sido. Cualquiera que haya estado en el lado equivocado de tu claridad sabe exactamente cómo se siente eso. Así que, en lugar de enfrentarte, esa persona construyó una estructura silenciosa a tu alrededor, un sistema diseñado para lograr una cosa específica, asegurarse de que, cuando tu verdad finalmente saliera a la luz, nadie a tu alrededor estuviera en posición de recibirla. Comenzó con tu reputación, no con hechos, sino con interpretaciones. Nadie dijo directamente que mentías. Dijeron que eras el tipo de persona que podría hacerlo. Nadie dijo que estabas equivocado. Dijeron que eras el tipo de persona que a veces malinterpretaba las cosas. No hubo acusaciones directas, solo semillas, pequeñas, constantes, estratégicas, plantadas en la mente de las personas a tu alrededor. Personas que confiaban en la fuente. Personas que luego comenzaron a mirarte un poco diferente, sin poder explicar por qué, sin poder señalar nada específico, porque nunca se dijo nada específico. Todo era atmósfera. Todo era tono. Era la acumulación lenta de una sugerencia bien colocada repitiéndose con el tiempo. Y esta operación no se ejecutó sola. Entiende esto, elegido. Nunca fue un acto en solitario. Hubo un arquitecto principal, el diseñador de todo. Y luego estaban las personas que fueron reclutadas. Algunas sabían exactamente en qué estaban participando. Otras solo recibieron la información suficiente para desempeñar su papel asignado sin hacer demasiadas preguntas. Y luego estaban los portadores estratégicos de chismes, aquellos que se sentaban directamente frente a ti, fingiendo ser solidarios y neutrales, preguntando cómo estabas mientras discretamente transmitían todo lo que decías a la fuente y dejaban caer la suficiente confusión fabricada en tu mundo para mantenerte dudando de tus propios instintos. ¿Conoces esa sensación? Alguien te hace una pregunta y algo en ella es demasiado específico, demasiado cargado. Se siente como si la respuesta ya fuera conocida y lo que realmente se está midiendo es qué versión das. Terminabas ciertas conversaciones sintiéndote más desorientado que cuando comenzaron. Eso es una operación diseñada. Y la persona que la diseñó tenía miedo de exactamente una cosa, tu boca, tu claridad, tu capacidad de nombrar con precisión lo que ves. Porque entendieron antes de que tú lo entendieras por completo que, si alguna vez armabas una imagen lo suficientemente clara y la ponías en palabras que otras personas pudieran seguir, las consecuencias para todo lo que estaban protegiendo serían catastróficas. Si este mensaje se alinea con tu propósito, impulsa este video para que otros elegidos puedan encontrar su confirmación. Así que toda la estrategia fue construida alrededor de neutralizar tus palabras antes de que pudieran impactar. Hacer que tu precisión sonara como obsesión, hacer que tu percepción sonara como ruido. Pero aquí está lo que ningún diseño puede anular, tus palabras no necesitan una audiencia para ser verdad. Y la verdad, con el tiempo suficiente, siempre crea su propia audiencia. Cada palabra que dijiste en esa niebla ahora está saliendo a la superficie con evidencia adjunta.
Todo lo que fue descartado ahora está siendo confirmado de la manera más innegable posible. Y la persona que construyó toda una campaña para desacreditar tu voz, esa voz es la que nadie está escuchando en este momento. Esa es la poesía específica y exquisita de lo que está ocurriendo. Tus palabras los golpearon directamente en la fuente de toda su estrategia. Cada día que retrasas la verdad misma se vuelve más pesada. Cada día que una mentira se sostiene, el peso de lo que está enterrado debajo se acumula. Y cuando una estructura depende de múltiples mentiras sosteniéndose simultáneamente, cada una dependiendo de que las otras no se rompan, no está sentado sobre una base sólida. Está sentado sobre un castillo de naipes en medio de una tormenta, fingiendo que el aire está quieto. Ganar tiempo era toda la estrategia. En cuanto sintieron que te estabas acercando, retrasar, distraer, confundir, tomar una cantidad irrazonable de tiempo para responder una pregunta simple. No por una agenda ocupada, sino porque ese tiempo era realmente necesario para coordinar una historia coherente con cada persona a la que ya se le había dado una versión diferente. Piensa en lo que esa coordinación realmente requiere. Piensa en cuántas conversaciones detrás de escena tienen que ocurrir antes de que una sola pregunta sea respondida. La alineación, la preparación, la cuidadosa decisión de quien recibe qué versión de los hechos. Eso no es alguien respondiendo a la vida tal como viene. Eso es alguien dirigiendo una operación completa. Y las operaciones de esa complejidad siempre dejan un rastro. No porque la persona que las dirige sea descuidada, sino porque la complejidad en sí misma crea evidencia. Cada persona involucrada en la coordinación se convirtió en un posible punto de ruptura. Cada versión distribuida de los hechos se convirtió en una responsabilidad. En el momento en que esas personas comenzaron a comparar lo que a cada una se le había dicho, la suposición que sostenía todo era que todos los que recibieron una pieza diferente de la historia permanecerían en su lugar y nunca terminarían en la misma conversación. Esa suposición fue el mayor error de cálculo de toda la operación. Porque la gente habla, siempre habla. Eventualmente, tú no estabas trabajando frenéticamente para exponer nada. Simplemente estabas continuando existiendo, hablando con claridad, moviéndote con integridad, siendo consistente, y el contraste entre tu firmeza y su constante desesperación estaba construyendo un caso por sí solo. Cada vez que corrían a tapar una grieta, cada vez que la historia necesitaba otra voz reclutada, cada vez que una respuesta se retrasaba mucho más allá de cualquier explicación razonable.